Explicaremos ahora de cuántas maneras se suele preparar el atole, así para sanos como para enfermos, y después cómo se hacen las tortillas y pan de maíz, para que se tenga una perfecta noticia de las utilidades de esta hierba. Lo que comúnmente en las Indias se llama atole no es otra cosa más que el mismo grano del maíz molido y amasado con agua y después desleído con ella y cocido al modo de una poleada, como si se quisiera hacer almidón muy claro. Algunas tan solamente lo hacen con maíz crudo y molido deshecho en agua. Otros, y es lo más corriente, forman su nixtamal cociendo primero el maíz con cal en suficiente cantidad de agua que puesto en una olla de barro bien tapada sobre las brasas, se deja estar hasta que se ablanda. Se aparta entonces del fuego y se envuelve en un paño para que sude y finalmente se muele en la piedra que conocen por el metate, derivado de la voz mexicana metatl. Luego se pone a cocer esta masa molida con el agua propia que al moler se le va echando hasta que comienza a espesarse y esta es la bebida que dicen atole blanco. Usan los indios de este mantenimiento a todas horas y también los nacidos de padres españoles para su desayuno, echándole un terroncito de azúcar. Hasta los mismos europeos, cuando están indispuestos, se acomodan a tomar el atole con una u otra almendra molida que llaman almendrada, en lugar de cena o revuelta con el chocolate que por esta razón llaman chocolate champurrado, que es muy bueno para mover la transpiración o el sudor con más suavidad. Hay varios géneros de atoles que tienen distintos nombres según las cosas o ingredientes que se le mixturan y cómo salen de la esfera de simples como compuestos o sirven para el regalo o para atender a esta u otra enfermedad de que adolecen las personas que los usan. Antes de la entrada de los españoles en esta tierra, poco entendían los indios de esta variedad de atoles y solo usaban del atole simple o, cuando más, hecho en leche o revuelto con un poco de chile molido. Las varias castas de mulatos y mestizos que se han establecido en sus tierras por la inmediación de sus ranchos, en que vivían revueltos con ellos, les han enseñado toda esta variedad de apetitos no muy benéficos a la salud, sino tal o tal preparación que de intento se hace a fin de acudir a cierta especie de dolencia. Las principales composiciones de atole que hay son estas. El que llaman chile atole se hace de atole y chile, como el mismo nombre lo significa, echando el chile deshecho en agua, conforme lo que se hubiere de tomar cuando el atole está a medio cocer. Se tiene esta bebida por confortativa y algo diurética. Se suele hacer otro que llaman tlamis, tomando una porción mayor de chile seco que el grano del maíz, moliendo y mezclando uno con otro, con un poquito de epazote y puesto todo junto al fuego hasta que se cueza la hierba, lo que será en breve tiempo. Se ha de tomar esta bebida caliente para que haga más efecto porque se le atribuye la virtud de provocar la orina y competentemente el menstruo. Hay otro género de chile atole más compuesto que se hace de esta manera. Después de hecho el atole y puesto a la lumbre cuando se ha de beber, le echan encima un poquito de chile verde y tomate verde, revolviendo todo con un tantito de sal. Otra especie llaman nochilatole, que quiere decir atole en que se ha echado chile y miel, que se prepara como los demás, añadiéndosele a medio cocer el chile y la miel. Entre las diferencias que hay de chile atole no se ha de confundir una que llaman chiantzotzoli, porque lo hacen con la semilla de chián, tostada en un comal o cazuela, moderadamente y luego, molida, la guardan para todo el año y cuando hay necesidad usan el polvo mezclado con agua, menudeándolo siempre hasta que se ponga tan espeso que sea agradable al gusto. Esta planta llamada chiantzotzoli, que quiere decir planta que se hincha en el humor, es una hierba que tiene las hojas de hiedra, los tallos de 4 esquinas y de palmo y medio de largo, las flores blancas y delicadas, cubiertas con unos vasillos o tubos en los que se engendra y está la semilla blanca y aplastada a modo de lentejas. Las raíces tienen la configuración de surcos y huelen a tomillo, pero pierden este olor luego. No se ha de confundir esta planta con la del té, que llaman en este reino cha, sino que es la que conocen por chía, y es una especie de Verónica silvestre que es conocida por los autores botánicos por Verónica americana. Se da bellamente en parajes húmedos y tierras cultivadas y regadas, como también en todos los montes sombríos y frescos.
La semilla es muy refrigerante y de ella se hacen bebidas frescas y baratas en todo el reino, dejándola remojar en agua y batiéndola con un molinillo, hasta que tome el agua algún espesor conveniente y se le mezcla un poco de azúcar. Pues volviendo a este género de atole de que hablamos, cuando se pretende mitigar el incendio de alguna calentura, se mezcla la semilla del chián, bien tostada en un comal, con el maíz y se hace un atole fresco, de buen gusto y de gran mantenimiento que es de mucha estimación, porque forman los que han de caminar un talego lleno de la semilla del chián, molida y hecha harina, con maíz tostado y molido para que dure más y se conserve mucho tiempo sin corromperse. Y cuando ocurre la necesidad, hacen su bebida y le echan algunas veces zumo de maguey cocido, que en nada se diferencia de nuestra miel, y un poquito de chile. Prepárese otro género de atole tostando semillas de quelites que se muelen con el maíz y se deshacen en agua, en tal proporción que no se espese demasiado, y echando de punto el dicho atole, echan por encima un poco de miel de maguey. Este es mantenimiento muy usado entre los indios. También hay otra especie de atole conocido entre los mexicanos por schiatoli, cuyo uso no ignoraban los tarascos y se reduce a que se revuelven los frijoles cocidos con el chile atole, cuando está hecho y cocido, echando a medio cocer los pedazos de masa de maíz y añadiéndole un poco de epazote. Este atole es agradable y de mucho sustento, no dejando de corregir y purgar los malos humores. Se hace también otro atole con bledos colorados que llaman chucuatoli, porque se hace de la planta que llaman michiahuitli, que es un género de bledos pintados, hierbas muy comunes en los prados y huertas de estos reinos, y son de la clase del Blitum tricolor colore. Aprovechan los indios también la espiga del maíz y forman otro género de atole, quitando los granos y quemada y hecha ceniza. Muelen una porción de ella, que mezclan con 3 partes de maíz, y vuelven a molerlo todo junto, con lo que al fuego, cociendo estos ingredientes en agua suficiente, forman un atole, el que, estando a punto, le echan chicuatli, que es una especie de chile que llaman en la isla de Santo Domingo azafrán ají, por el color de azafrán que suele dar a los potajes y guisados que con él se aderezan. Acaba de cocerse y sale un atole que parece caldo común, espesado, y lo toman estos indios cuando están muy repletos de sangre. Solían también preparar otro género de atole, los tarascos, que viene a ser un atole agrio, y por esta razón los mexicanos le llaman xocoatole, denominación que ha quedado hasta ahora a esta bebida que es muy sensual para los hijos de los españoles que están establecidos en la tierra adentro. La que he visto usar como de un gran regalo en Guadalajara. Se prepara así: se mezcla 1 libra de levadura de masa de maíz, ácida con 2 libras de maíz cocido y molido del modo que se ha dicho. Se hace de esta manera la levadura, tomando maíz negro y haciendo de ello una masa, y se guarda 4 o 5 días hasta que se acera, y entonces la mezcla con el atole para que tome cierto gusto agrio y agradable. Pásase a otra olla luego y le echan sal y chile en proporción. Es muy medicinal esta bebida porque mueve la orina tomada en ayunas y ablanda el vientre. Deshaciendo esta misma levadura en agua fría, forma una bebida que refresca notablemente el cuerpo desmayado con el mucho calor o muy cansado y encendido de resulta de algún ejercicio violento. Hay otras diferencias de atole que, por menos principales, omito, y esta que he referido basta que se venga en conocimiento del recurso grande que tenían nuestros indios para alimentarse y de paso aliviar los quebrantos de su salud. Y habiendo de tratar de aquellas cosas que en este reino de Michoacán se usaban en aquellos primeros tiempos para sustentarse, de que en nuestro antiguo orbe ninguna noticia se tenía y a las que no hacían asco nuestros primitivos operarios franciscanos de esta santa provincia, prosigo la narración que hace a mi asunto y daremos alguna razón de cómo estos indios hacían el pan de maíz en varias formas de tortillas. Ablandan primero y remojan los granos de maíz en una poca de agua. Los muelen en un metate y cuando está bien remolida la masa, la exprimen entre las manos y luego sacuden y baten entre las palmas de ellas un poco de esta, formando unas tortillas redondas, delgadas y de mediano tamaño, las que ponen a cocer en un comal o plato de barro, grande y llano, que tienen puesto sobre el fuego o brasas encendidas. Las voltean de cuando en cuando hasta que están bien cocidas y este es el modo más corriente de hacer el pan de maíz.
Hay mucha variedad en la hechura de las tortillas, pues unos hay que las hacen muy gordas, del espesor de un dedo y no muy redondas, sino largas, que llaman gordas y las cargan los indios y los rancheros de las haciendas para usar de ellas en sus caminatas. Otras las forman redondas a manera de bolas y las ponen a cocer en una olla al fuego, añadiéndoles algunos frijoles hasta que estén muy blandos y cocidos, y a esta masa llaman tamales. Hoy por hoy los hacen de dulce, de carne, con chile y de mil maneras. Otros hay que labran estas tortillas de figura prolongada, como de un palmo de largo y 4 dedos de grueso. Ponen adentro unos frijoles cocidos y en comales grandes que para este fin suelen hacer, las asan y calientan algo más de lo ordinario. Hacían también de estas tortillas del maíz colado para los indios principales y en el día las hacen así para los caballeros y gente distinguida del país, tan delgadas y sutiles y transparentes como el mismo pergamino. También se hacen unos bollos pequeños de maíz colado y aunque son algo gruesos, parece que se traslucen, pero estos solo se hacen para los ricos y personas principales. Hoy forman con la masa del maíz bizcotelas muy suaves para tomar en lugar de bizcocho o en chocolate. Los indios tarascos, como vecinos de los chichimecas de Jalisco, solían aderezar su pan de maíz cociéndolo en barbacoa, esto es, haciendo un hoyo en la tierra, poniéndole una cama de piedras abajo y lo llenan de leña y cuando está bien encendida, después que está algo apagada, echaban la carne cubierta con masa de maíz sobre las mismas brasas y piedras, tápanla luego con otras piedras ardiendo, vuelven a cerrar así el hoyo, dejándolo estar de este modo el tiempo necesario para que se cueza bien la carne y la masa del maíz, y cuando está de punto de asado sacan su masa con barbacoa que comen en lugar de pan con la carne. Este modo de aderezar la carne debajo de la tierra han tomado ya los españoles de esta tierra y se usa mucho en la Nueva España, principalmente por los pastores en la tierra adentro. Aunque había trigo en el reino de Michoacán, no lo conocían los tarascos, y si hubieran tenido conocimiento de esta planta tan útil en Europa para hacer el pan, no hubieran hecho caso de esta semilla en comparación de la del maíz, porque no sabían arar la tierra, como después lo supieron, y por la facilidad de sembrar el maíz y preparar su pan. Esto dice el doctor don Francisco Hernández en un capítulo de su propia Historia de las Plantas Mexicanas. Vimos en la provincia de Michoacán a nuestro trigo, pero nacido en tanta fertilidad y abundancia que cada una de las espigas es como parida de otras 3 o 4, lo cual me pareció digno de que se pusiera por memoria de estos libros. Como también en la dicha provincia hallamos lino de Europa, aunque los naturales antes de ahora no sabían para qué cosas era de provecho. Ahora, se da bellamente en diversos territorios de la referida provincia y se alzan abundantísimas cosechas, como se notará en la descripción de sus pueblos y ciudades, tratando de sus peculiares producciones. Que hubieran los tarascos preferido la semilla del maíz a la del trigo para hacer el pan con que se alimentaban, se deja entender si se considera la facilidad y presteza con que se amasa y sazona, pues vemos y sabemos del trigo que es menester molerlo en molinos, cernirlo, amasarlo, después dejarlo alendar y cocerlo en hornos y aún dejarlo de un día para otro para poder comerlo, echándole sal, levadura y agua caliente, templando bien el horno según la calidad del pan que se amasa, y nada de esto necesita el maíz, pues sobre una piedra se muele y sobre esa misma se amasa y hace el pan sin llevar más sal ni levadura ni otro recaudo que un poco de agua, y al momento se tuesta sobre una cazuela o comal de barro y así caliente se come, y sobre todo con tal brevedad que regularmente los españoles que lo usan, sentados a la mesa para comer, se hacen servir las tortillas acabadas de salir del comal, porque son entonces más sabrosas y calientes, y así, al paso que este pan es de tanto sustento, es muy fácil de sazonar, motivo porque, con razón, como se ha referido, alaban tanto el maíz los autores citados, y es cierto que esta semilla aventaja a todas las demás, pues ninguna parte tiene esta planta toda que no sea de grandísimo provecho. La caña, después de seca, sirve para hacer imágenes de bulto, como las hay muchas en los templos, juntándolas unas con otras, y son más ligeras y mejores que las que se labran de madera. Del zumo de estas cañas hacen miel negra riquísima. La hoja es de gran pasto para los caballos. Hasta una espiga que echa esta planta en su remate es también de sumo provecho, pues o por regalo la ponen a tostar en los comales y a cocer con la carne, como se suele hacer con los garbanzos, o se valen de ella en tiempo de calamidad para hacer unas malas tortillas.
También, cuando comienza a brotar la mazorca tierna metida en un zurroncillo de hoja que llaman los indios chilote y que el maíz está en leche, lo cuecen y asan y sirve de sustento y regalo, como de facto lo es para los hijos del país, esto que llaman elotes verdes, que comen en mucha cantidad al principio de las cosechas de sus milpas. En tiempos de hambre, y aún sin eso, se ha introducido en varios parajes de la Europa el hacer pan de maíz solo o revuelto con trigo, o cebada, o centeno, o de una especie de trigo que llaman sarraceno, pero no han entrado los europeos en el estilo de las tortillas, como en esta tierra, porque tal vez se les parecerá que así empachan, pero la experiencia demuestra lo contrario, como ya he dicho. Es tal la abundancia del maíz en toda esta tierra que raras veces los naturales de ella se pueden ver en la precisión de acogerse a tantos otros recursos para suplir la falta de pan, como lo hacen en la Europa, y aun cuando sucediere el trabajo de una falta total de maíz, es tan feraz la provincia de Michoacán que se dan en su tierra todas las plantas que se han descubierto para sacar con ellas el pan en suplemento del trigo.